Desde hace ya unos años se han popularizado mucho los animes del género Isekai. Estos consisten en gente que viajan a un mundo de fantasía, como los menas que aparecen en las Ramblas de Barcelona, o los mexicanos que spawnean como jardineros en Estados Unidos. Al estar tan de moda durante todo este tiempo, han salido muchísimas obras de este género. Por eso he decidido traeros una selección de los que, en la humilde opinión del top de calazras del que me he copiado, son las 7 mejores Isekais salidos hasta la fecha de subido este vídeo. ¡Messi! Empezaremos con el que, según mi humilde opinión, comenzó con toda esta fiebre del Isekai. Estoy hablando ni más ni menos que de Re:Zero. Este se trata del clásico Isekai de fantasía genérico, solo que con la peculiaridad de que el protagonista puede volver a ciertos puntos de guardado al morir. Esto también lo han intentado algunas personas en nuestra realidad, como Kurt Cobain, Avicii y Jeffrey Epstein, entre otros, solo que no contaban con el detalle de que el único que poseía este poder era Subaru, además de que Re:Zero es una obra de ficción. Ver para creer. En el puesto número 6 tenemos a Youjo Senki. Este Isekai es bastante peculiar, ya que abandona completamente el cliché del personaje viajando al mundo de fantasía medieval. En esta obra, el protagonista es reencarnado en una niña, y ojo a los fans de Genshin Impact y a los nintenderos, no os vengáis arriba que nos conocemos. Bienvenido a la información más importante del videojuego. ¿Sabías que Hu-Tao en realidad no es tan plana como podría pensarse? El tamaño de su modelo 3D básico es realmente muy similar al de Ganyu, aunque incluso es 2 milímetros más alto. Si intentas compararlos en el juego, Ganyu parecerá tener ventaja aquí, aunque las medidas corporales sin ataduras están a favor de Hu-Tao. Bueno, el caso es que tampoco es un mundo medieval, por eso voy a dejar que os lo explique mejor el Momo. ¡Nazi! 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 ¡Mega! ¡Super! ¡Hiper! ¡Mega! ¡Nazi! El Sherman, la bomba, el B-52, ¡que va a morir Inglaterra! Isekai Oji-san va un paso más allá en el género. En este anime la aventura ya ha terminado y el protagonista ha vuelto a nuestro mundo 20 años después, siendo un nini y un paria para la sociedad. Esta obra tiene su puntito de terror, ya que es muy probable que la gran mayoría de espectadores de este vídeo acabe igual, solo que sin la parte del Isekai. Pokémon Mundo Misterioso. Lo sé, esto no es un anime, pero este canal, aparte de ser un medio de comunicación comprado por el gobierno de Moldavia, también me pertenece, así que me voy a tomar esta licencia. En estos juegos eres transportado a un mundo habitado por Pokémon. Además, eres sometido a hacer el test de las 16 personalidades para que luego te digan que eres un Nidoran hembra. Es el sueño de todo furro y militante de Pacma. Este es un clásico. Todos hemos visto Inuyasha en nuestra infancia mientras nuestros padres sufrían la crisis financiera del 2008. En esta obra la protagonista viajaba al mundo del Japón feudal al tirarse del pozo de su casa. En este mundo ella era mucho más feliz que en la era actual, lo que demuestra las devastadoras consecuencias de la revolución industrial. De hecho, el propio Inuyasha está basado en el Unabomber, ya que vemos cómo los episodios en los que viajan a nuestra época, este se siente bastante incómodo debido a las redes sociales y a la dictadura del click. You stupid. They're not. What's 9 plus 10? 21. You stupid. La Divina Comedia fue el primer Isekai que se escribió en la historia. No hace nada de gracia, así que no sé por qué se llama así. Esta obra trata sobre un hombre que desciende en el infierno, aunque para eso podría haberse ido de vacaciones a Caracas y habría tenido exactamente la misma experiencia. Es una burda copia de Iruma, pero bueno, está aquí debido a ser un pionero. Papá, todo está hablando en chileno. Con toda tu weas de amigo, hijo de la maraca reculeá, vos no sabiste con quién te metiste, claro, ¿no? Finalmente, en el puesto número 1 tenemos el descubrimiento de las Américas. Este Isekai está basado en hechos reales. En la obra podemos ver cómo unos españoles viajan a un mundo de fantasía para robar recursos y oro. Esta obra no es apta para sensibles, ya que cuenta con bastantes momentos gore, como por ejemplo en el arco del exterminio del Imperio Maya. Esta es una de esas obras que se tendrían que estudiar en las escuelas de lo buena que es. Antes de terminar, me gustaría hacer una mención especial al Isekai de Lady D, Kobe Bryant y del coma inducido de mi primito, ya que aún se encuentran en hiatus, pero sus historias prometen.
Bueno, ahora me dedicaré a jugar al Crossy Road IRL para ver si consigo ir a mi propio Isekai genérico. Nos vemos.